Gloria a Dios, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente sean bienvenidos a compartir el Santo Evangelio del día con nosotros en su canal católico Levántate y Camina. Es un privilegio poder compartir esta hermosa palabra, este Evangelio que el Señor nos permite poder meditarlo, poder hablarlo y proclamarlo con cada uno de ustedes. El Evangelio de hoy, hermanos, es un Evangelio muy, pero muy hermoso, un poco corto, pero como la palabra de Dios es una palabra viva, pues vamos a escucharla, haciéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos dice: pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar hoy, este día, el Evangelio que Dios nos permite compartir. Este Evangelio de San Juan, hermanos, que es muy hermoso, en el cual el Señor nos viene a aclarar unas cosas muy, pero muy importantes en nuestra vida, que cada uno de nosotros debe de saberlas, que cada uno de nosotros debe de escucharlas y saber de que todo esto, hermanos, es una realidad en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida cotidiana, en donde sea que estemos. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús claramente lo dice en esta palabra, ¿verdad? Como inicia este Evangelio, de que el que cree en mí, dice Jesús, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Hermanos, si nosotros creemos en Jesús, pues también creemos en Dios Padre Todopoderoso, aquel que lo envió al mundo. Y dice más adelante que Jesús ha venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y es aquí, hermano, donde comienza la primera cosa muy importante, el cual nosotros debemos de reconocer y debemos de hacerlo nuestro. Tenemos que saber, hermano, de que Jesús vino al mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, para que ya no permanezcamos en tinieblas, nosotros que muchas veces lo estamos, quizás, hermano, por alguna enfermedad, quizás porque estamos pasando momentos difíciles, hemos perdido un ser amado, o quizás, hermano, estamos viviendo en tiniebla porque estamos viviendo en el pecado. Pecados mortales que no nos permiten acercarnos al Señor, que no nos permiten renovarnos verdaderamente para poder servir al Señor. Quizás estamos en tinieblas, hermano, pero
el Señor hoy nos trae una esperanza. Y es que, como la palabra es viva, y el Señor es el de hoy, el de mañana y el de siempre, pues el Señor nos trae una esperanza nueva. Nos viene a decir de que Él, hermanos, es la luz del mundo. Vino al mundo como luz, para que todo el que crea en Él no permanezca en tinieblas más. Hermanos, nosotros tenemos la dicha, tenemos el privilegio de poder acercarnos a Jesús, de poder acercarnos a esa verdadera luz para que ilumine nuestras tinieblas que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Muchas veces, hermanos, no nos damos ni cuenta que estamos en una oscuridad tan grande que no nos deja ver más allá de la gracia del Señor. Y nos quedamos ahí, nos quedamos viviendo ahí. Y así nos podemos quedar hasta que sea el fin del mundo, hermanos. Hasta que sea el fin de nuestra vida. Y si no estamos preparados, y si morimos en tiniebla, hermanos, lastimosamente, como lo dice aquí la palabra, pues vamos a condenarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces, estando en las tinieblas, se nos ha hablado de la palabra del Señor. Se nos ha hablado, hermanos, de que Dios vino a salvarnos y aún así no creemos. Pero dice Jesús, otra cosa muy importante, de que si alguno escucha, dice, mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice. Porque yo no he venido para condenar al mundo. Esto es algo muy importante también, hermano, que nosotros tenemos que saber y tenemos que reconocer. Jesús, hermano, no vino para condenarnos. Él vino para salvarnos y darnos vida. Pero tantas veces, hermano, es tanta la tiniebla que no nos deja ver. Es tanta la tiniebla en nuestra vida que no reconocemos de que Dios, hermanos, mandó a Jesús, su único Hijo, para salvarnos. No reconocemos, hermanos, de que Jesús ha venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y por eso es que muchas veces nosotros creemos de que todo lo malo que nos pasa es porque es un castigo de Dios, es un castigo divino. Pensamos muchas veces así, hermano, de que el Señor nos castiga por alguna cosa que hacemos, por algo que estamos haciendo. Pero, hermanos, la palabra nos viene a dejar algo bien claro, y es que el Señor no ha venido a condenarnos, ha venido a salvarnos. Eso quiere decir, hermanos, que todo aquello malo que muchas veces nos pasa es por las tinieblas que nosotros tenemos en nuestra vida, ya sea, como menciono, las enfermedades, pero sobre todo, hermano, el pecado. El pecado es lo que más nos hace, hermano, vivir en tinieblas, porque nos da una ceguera, hermano, espiritual tan grande que no nos deja reconocer la grandeza del Señor. No nos deja reconocer de que Cristo es la luz que puede iluminar nuestra vida, puede iluminarnos el camino para llegar a la salvación. Porque algo bien importante que dice aquí, hermano, de que el que rechaza la palabra, dice, ya tiene quien lo juzgue. Y es la misma palabra que Jesús vino a hablar. Esa misma palabra es la que nos va a condenar, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a proclamar la palabra de Dios Padre Todopoderoso. Y esa palabra que Dios Padre, a través de Jesús, vino a darnos es de que nos amemos unos a otros, de que no vivamos en pecados que nos vayan a condenar, en que perdonemos, en que vivamos, hermanos, en amor, en armonía, en unidad, en comunión, en gracia con Dios Padre. A eso vino Jesús a proclamar. Pero si nosotros rechazamos esa palabra, hermano, si nosotros no queremos escuchar esa palabra, pues lastimosamente, hermano, nos vamos a condenar. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, no estamos poniendo en práctica el mensaje de Dios Padre que Él quiso darnos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermano, tenemos que saber escuchar,
Tenemos que saber escuchar cuando Dios quiere algo de nosotros. Pero muchas veces, como menciono, las tinieblas de nuestra vida no nos dejan ver más allá. Muchas veces podemos ver una luz a lo lejos y pensamos que está lejos, hermano. Pensamos que está fuera de nuestro alcance. Pero déjame decirte, hermano, de que el Señor está cerca. Y si a pesar de que muchas veces estamos en tinieblas, a pesar de que muchas veces estamos en pecados, estamos pasando momentos difíciles, a pesar de todas esas cosas, hermano, déjame decirte que el Señor está a tu lado, que el Señor está ahí alumbrando tu camino. Esa luz que vemos a lo lejos es el Señor que te está llamando para que te acerques a Él. Únicamente tenemos nosotros, hermanos, que dejar que Él se acerque, alumbre nuestro camino y nos lleve al camino de la salvación, al camino de la gracia, que es vivir plenamente, hermanos, en una unidad con Dios Padre Todopoderoso. A eso vino Jesús, hermano, a este mundo, a darnos la salvación, a darnos luz, para que también nosotros brillemos, para que también nosotros, hermanos, seamos luz también para otro. Porque si nosotros necesitamos de Dios, hermano, hay muchos que también necesitan de Dios. También necesitan salir de las tinieblas. Salir de las tinieblas del pecado. Salir de las tinieblas de las enfermedades. Salir de los vicios. De tantas cosas, hermano. Hay muchas personas que lo necesitan. Así es que, hermano, tú que ya has dejado que el Señor ilumine tu vida, da un paso al frente y también sé luz para aquellos que necesitan, para que también reciban la salvación, para que también reciban, hermanos, la vida eterna, que es el objetivo más grande, que es quizás el anhelo más grande que nosotros como cristianos debemos de tener. Saber de que el Señor nos ha prometido, hermanos, el reino de los cielos, nos ha prometido la vida eterna, siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad, siempre y cuando nosotros, hermanos, escuchemos su palabra, la pongamos en práctica y que vivamos en plena gracia con Él. Así es que, hermano, que el Señor te bendiga en este día y que esta palabra tan hermosa, hermano, pueda hacernos reflexionar, pueda hacernos, hermano, entrar de lleno en una cercanía con Dios, en una comunicación más grande, para que el Señor día con día vaya iluminando nuestra vida con esa luz perfecta que es Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor te bendiga, hermano, y que la paz reine en tu vida, en tu familia y en tu corazón siempre, y puedas siempre estar cerca de Dios. Muchas bendiciones, hermano.